el último enemigo que será derrotado es la muerte. En el séptimo y último libro de la saga original de Harry Potter, podemos encontrar esta frase escrita en la lápida dedicada a Lily James Potter en el cementerio de Godric's Hollow, la cual, al leerla un par de veces, Harry preguntó a Hermione quién la había puesto ahí, ya que sonaba a una frase propia de mortífagos, a lo que Hermione le contesta que no se refiere a ser inmortal, como era el deseo de Voldemort, sino a vivir más allá de la muerte, es decir, a la vida después de la muerte. En este mismo cementerio yace Ignotus Peverell, presuntamente reconocido como el tercer hermano, poseedor de la capa invisible, y quien, según el cuento de los tres hermanos, fue el único que pudo escapar de la muerte por mucho tiempo, hasta que envejeció y decidió de buen agrado dejar este mundo junto con la muerte, a quien consideró una buena amiga. A diferencia de Voldemort y los primeros dos hermanos, Antioch y Cadmus, Harry, sus padres, Ignotus y muchos otros miembros de la Orden del Fénix y del ejército de Dumbledore fueron no solo valientes, sino que entendieron que morir peleando era la forma más digna de hacerlo, ya que sabían que al ganar la batalla, toda la comunidad mágica, sus familias y el mundo entero disfrutarían de sus triunfos y podrían vivir en un mundo mejor aunque ellos ya no estuvieran para verlo. Antioch deseaba ser invencible, nunca morir a manos de algún mago, por más bueno que éste fuera. Sin embargo, estando embriagado de poder, no vio siquiera a aquel que le quitó la vida mientras dormía. Cadmus, en un gesto aparentemente legítimo, quiso recuperar a la mujer con la que iba a casarse, pero murió prematuramente. Sin embargo, al no aceptar lo natural que es la muerte y aferrarse a su dolor, decidió quitarse la vida. Por su parte, Voldemort, aunque desconocía la existencia de las reliquias, con sus propios medios, creó un plan para hacerse inmortal utilizando los Horrocrux. Hizo uso del poder y la violencia para ser invencible y así escapar de la muerte. ¿Por qué Voldemort temía tanto la muerte? Para contestar esa pregunta, tenemos que conocer un poco más al Señor Tenebroso. Nacido como un bastardo, fruto de un falso romance entre su madre, Merope Gaunt, una bruja maltratada por su hermano y su padre durante toda su vida, y Tom Riddle, un inocente y apuesto muggle, por quien Merope tenía una pasión secreta y a quien cautivó con un filtro de amor. Como era de esperarse, más temprano que tarde, Tom Riddle Sr., ya sin los efectos del falso enamoramiento, escapó de Merope, sin importarle el hecho de que ésta iba a tener un hijo suyo. Pasado el tiempo de gestación, Merope llegó al orfanato en donde dio a luz a su hijo, y después de una hora del alumbramiento murió, no sin antes decirle a quienes la atendieron que deseaba que su hijo fuera tan apuesto como su padre, además de elegir el nombre, Tom Marvolo Riddle. Producto de haberse desarrollado en un ambiente triste y solitario como lo era el orfanato, aquel niño era muy raro, casi nunca lloraba, además de que atemorizaba a sus compañeros con acciones terribles como ahorcar a la mascota de Billy Strubs, un niño del orfanato con quien había tenido un altercado previamente, o también el trauma que les causó a otros compañeros a los que introdujo en una cueva y que al salir jamás volvieron a ser los mismos, y todo esto sin dejar rastro alguno. Al momento de enterarse, por parte de Dumbledore, que era un mago, lo creyó y se emocionó casi de inmediato, pero no era una emoción de dicha, sino de evidente frialdad, tal vez al darse cuenta que era especial, y sobre todo, por todo aquello que potencialmente podría llevar a cabo. Sí, todos esos horribles actos de maldad y abuso de poder que cometería en el futuro, nacieron ese día. En su faceta como estudiante, destacó en todas las materias, ganándose así la admiración de todos, menos de Dumbledore, que en ese entonces no era director, sino maestro. Al investigar acerca de su ascendencia, no halló nada, ya que su padre, y de quien llevaba el apellido, era un muggle, hasta que encontró registro de su abuelo, Marvolo Gaunt, que a su vez era descendiente del mismo Salazar Slytherin, cosa que lo hizo sentirse mucho más especial todavía. Eventualmente, y por desprecio a su nombre relacionado con su padre muggle, decidió cambiarse el nombre a Lord Voldemort, además de buscar la manera de trascender por encima de las leyes que regían a los demás, esto es, haciéndose inmortal. Y aquí es donde encuentra, en su indagación por la sección prohibida de la biblioteca del colegio, una magia muy antigua y oscura llamada Horrocrux,
que consistía en fragmentar su propia alma al asesinar, ya que esto es un hecho espantoso y contra naturaleza, para de este modo, el fragmento que se rompía poder esconderlo en algún objeto cualquiera. Si su cuerpo era destruido, aún quedaría ese fragmento de alma vivo. En el año de 1942, Tom emprende un viaje a la casa de los Gaunt, en donde encuentra a Morphine, su tío, a quien le arrebató el anillo que pertenecía a su abuelo y que contenía, aunque él lo ignoraba, la piedra de la resurrección, segundo objeto de las reliquias de la muerte, además de inculparlo por la muerte de sus otros parientes, los Riddle, a quienes Tom asesinó. Después de esto, ya en Hogwarts, usó su habilidad y su buena reputación para conseguir del profesor Slughorn una información que necesitaba y no había encontrado en los libros. ¿Era posible fragmentar el alma en 7 partes? A lo que el profesor le contestó que sí. Acto seguido, y con el anillo en su poder, decidió hacer el primero de 6 Horrocrux, con los cuales buscaba el camino al poder y a la inmortalidad. En resumidas cuentas, este niño, que vivió sus primeros 11 años de vida en soledad y con un resentimiento enorme, descubre de un día a otro que es un mago y que existe un mundo mágico al que pertenece, y utilizó todo lo que aprendería después para formular un plan que lo llevaría a la supremacía. Pero eventualmente, como cualquier villano que está llevando a cabo su plan, a nuestro Señor Oscuro se le presenta un gran inconveniente: la profecía de Sybil Trelawney. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el 7º mes. ¿Cómo era posible? Si él, que se había esforzado tanto en mantenerse por encima de todo aquel que lo enfrentara, con un conocimiento, habilidades y poder fuera de todo límite. Sin embargo, la parte de la profecía que desconocía decía que su enemigo, Harry, tendría un poder que desconocía. ¿Qué magia desconocía Lord Voldemort? Estas dudas provocaron una ira, producida por el posible hecho de que era probable que sus planes de ser invencible se desvanecieran por este adversario que recién había nacido. La ira disfrazaba su preocupación y terror, los cuales cobraron vida al fallar en su intento de asesinar a Harry. Este poder se trataba de la protección obtenida por el sacrificio de amor de su madre Lily. Voldemort mismo, cuando les cuenta a sus mortífagos que habían venido a presenciar su resurgimiento, les confiesa que él conocía ese tipo de magia, pero como también dice Dumbledore en el primer libro, era una magia que Voldemort subestimaba y por lo tanto nunca consideró que fuera más poderosa que él, lo cual resultó en su derrota. Por otro lado, el niño que sobrevivió tuvo que compartir un destino igual al de su rival y alma gemela, en cierto sentido, porque, aunque vivió los primeros meses de vida en un hogar lleno de amor, todo se derrumbaría con la aparición de Lord Voldemort, quien le quitaría todo, lo cual lo llevaría a vivir en la casa de sus parientes más cercanos y también más desagradables, los Dursley, viviendo una vida de soledad, maltratos, humillaciones, precariedad, etc. Sin embargo, ese amor que había vivido, desde su concepción hasta el corto tiempo de su crianza, lo habían dotado de una humildad y amor que lo hizo mantenerse ajeno a pensamientos y sentimientos tan oscuros como los que había en Tom Riddle durante su estadía en el orfanato. Es decir, a diferencia del pequeño Riddle, no dejó que las cosas que padeció durante su infancia le llenaran el corazón de odio. El día en que se entera que es un mago no podía creerlo debido a su modestia, pero también a la poca autoestima que tenía, por causa del maltrato de sus tíos y de su primo. Lo que los libros y las películas nos cuentan de Harry es más que claro. Fue valiente, leal, humilde, todo lo contrario a Lord Voldemort. En fin, llegando al final de la historia, y a lo que nos trae hoy aquí, es al punto de la posesión de las reliquias de la muerte, y cómo Harry fue poseedor de ellas en un punto de la historia, y este momento es cuando va rumbo al bosque a enfrentar a Voldemort, y más propiamente dicho, al encuentro con la muerte. Como sabemos, después de ver los recuerdos de Snape en el pensadero, y descubrir lo que desde hacía mucho ya intuía, que una parte del alma de Voldemort vivía en él, y que como versaba la profecía,
tenía que morir a manos del otro. Entonces Harry, tomando su capa invisible, se dirige al bosque prohibido, donde Voldemort ya lo esperaba para acabar con él, pues había prometido dejar de atacar el colegio si Harry se entregaba, lo cual vale la pena puntualizar que Voldemort estaba seguro de que se entregaría, pues de cierto modo y desde su punto de vista, veía esa gran debilidad en Harry y los suyos, lo que lo llevaría a sacrificarse por el bien de los demás, lo cual sucedió. En el bosque, portando la capa invisible, se detuvo un momento reflexionando en lo que iba a pasar, y sacando de su bolsito la snitch que le legó Dumbledore, y poniéndola en sus labios, se abrió, develando así su contenido, que era nada más que la piedra de la resurrección. De este modo, tuvo en su poder la segunda reliquia, y aunque no la tenía físicamente, la varita de Saúco ya era de su pertenencia, debido a que venció a su anterior dueño, Draco Malfoy, quien, a su vez, había sido su poseedor al despojar a Dumbledore de la varita la noche en que murió. Por lo tanto, en ese momento preciso, Harry Potter se había convertido en el poseedor de las reliquias de la muerte. Pero, ser el poseedor de las reliquias no es lo que te hacía amo o señor de la muerte. Quiero decir, te hacía prácticamente invencible, pero, en palabras del mismo Dumbledore en el último libro, quizá un hombre entre 1.000.000 podría reunir las reliquias, Harry. Yo solo merecía poseer la más humilde de las tres, la menos extraordinaria, la varita de Saúco, pero no para hacer alarde de ella ni para matar. Se me permitió domarla y utilizarla, porque no la obtuve para mi propio beneficio, sino para salvar a otros de su poder. La capa invisible la cogí por pura curiosidad, y por eso nunca me habría funcionado como a ti, que eres su verdadero propietario, y la piedra de la resurrección la habría utilizado para traer a los que descansan en paz, no para sacrificarme como hiciste tú. Tú eres el digno poseedor de las reliquias, así que ahora eres el verdadero señor de la muerte, porque el verdadero señor de la muerte no pretende huir de ella, sino que acepta que debe morir, y entiende que en la vida hay cosas mucho peores que morir. Aceptar que la vida acaba, y que morir por una buena causa, es la manera más digna de dejar este mundo, que fue lo que hizo Harry precisamente. Pero temerle a la muerte como hizo Voldemort es ser su esclavo. Es ahora que cobran sentido las palabras escritas en la lápida de los Potter. El último enemigo que será vencido es la muerte. El último enemigo que se volvió aliado fue la muerte de Harry por amor a sus amigos.